El fantasma del Pozo de las Violetas, relato japonés de Richard Gordon Smith. En una región apartada de la provincia de Yamato, cerca de sus fronteras, hay una montaña famosa llamada Yoshinoyama. Su belleza es bien conocida en primavera por los cerezos en flor, pero también es recordada por las sangrientas batallas que se libraron en sus laderas. Muchos dicen que al caminar por Yoshino uno pisa la historia misma. No muy lejos de ahí se encuentra otra montaña llamada Tsubosaka, y entre ambas se extiende el valle de Chimizutani, donde brota el Pozo de las Violetas. Cuando llega la primavera, la hierba del valle se vuelve de un verde brillante y el musgo cubre las piedras con una suavidad que parece terciopelo. Hacia finales de abril, grandes manchones de flores silvestres de un violeta profundo crecen en el fondo del valle, mientras las laderas se iluminan con los tonos rosados y escarlatas de las azaleas. Es un paisaje tan hermoso que las palabras apenas logran describirlo. Hace unos 30 años, una joven llamada O Shinge, que en un par de días cumpliría ya sus 18 años, caminaba por ese mismo valle junto a 4 sirvientas. Habían salido a disfrutar del campo y se entretenían recogiendo flores. O Shinge era hija de un daimyo de la región, y cada primavera solía salir a buscar flores. A finales de abril siempre venía a Chimizutani en busca de su favorita, la pequeña violeta llamada Sumire. Las 5 llevaban cestas de bambú que iban llenando con entusiasmo mientras reían y competían por crear el ramo más bonito. Pero como no encontraron tantas violetas como esperaban, O Shinge sonrió y dijo: «Vamos hacia el norte del valle. Ahí está el Pozo de las Violetas». Las muchachas asintieron sin dudar y salieron corriendo entre risas, cada una deseando ser la primera en llegar. O Shinge, más ligera que las demás, las dejó atrás. Al llegar al lugar, lo primero que vio fue un gran grupo de sus flores favoritas, de un violeta intenso y un aroma dulce que flotaba en el aire. Emocionada, se acercó rápidamente para recogerlas antes de que las otras llegaran. Pero justo cuando extendía la mano para tocarlas, de entre la oscuridad de una madriguera asomó la cabeza una enorme serpiente de montaña. El susto fue tan grande que O Shinge cayó al suelo desmayada. Las demás se habían detenido a medio camino. Sabían que a su señora le gustaba ser la primera en llegar, así que se pusieron a recoger flores a su ritmo, incluso se entretuvieron persiguiendo mariposas. Pasaron unos 15 minutos antes de que alcanzaran el lugar donde O Shinge yacía en el suelo. Al verla tendida de esa forma, el miedo se apoderó de ellas. El terror fue aún mayor al notar que una enorme serpiente verde estaba enroscada cerca de su cabeza. Gritaron, como suele ocurrir en momentos así, pero una de ellas, llamada Matsu, logró mantener la calma. Sin pensarlo, lanzó su cesta de flores contra la serpiente. El golpe no la hirió, pero sí la molestó lo suficiente para que se desenrollara lentamente y se deslizara lejos, buscando un sitio más tranquilo. De inmediato, las jóvenes se acercaron a su señora. Trataron de reanimarla frotándole las manos, le echaron agua en el rostro, pero no lograban que despertara. Su piel se volvía más pálida con cada minuto y sus labios, antes rojizos, tomaban un tono violáceo que hacía temer lo peor. Las doncellas estaban desesperadas, lloraban sin saber qué hacer. Ninguna tenía la fuerza para cargarla y llevarla de vuelta. Era una situación angustiante. En ese momento, una voz masculina se escuchó a sus espaldas. «No pierdan la esperanza. Si me lo permiten, puedo ayudar a que la joven recupere el sentido». Las muchachas se giraron de inmediato y vieron a un joven de pie sobre la hierba, no muy lejos. Su aspecto era tan apuesto que parecía una figura celestial. Sin decir nada más, se acercó con paso tranquilo hasta donde yacía O Shinge. Tomó su mano con cuidado y buscó el pulso. Ninguna de las sirvientas se atrevió a detenerlo. Aunque no había pedido permiso para tocarla, su manera de actuar era tan amable y compasiva que nadie encontró razón para oponerse. El desconocido examinó a la joven con mucha atención y sin pronunciar palabra. Al terminar,
Sacó de su bolsillo una pequeña caja de medicinas. Abrió un sobre y vertió en un papel una pequeña cantidad de polvo blanco. Luego dijo con serenidad: «Soy médico en una aldea cercana. Venía de atender a un enfermo al otro lado del valle y, por suerte, tomé este camino de regreso. Tal vez aún sea posible salvar la vida de vuestra señora. Denle esta medicina. Yo buscaré a la serpiente y me encargaré de ella». Matsu-san disolvió el polvo en un poco de agua y lo dio a beber a su señora. Pasaron unos minutos y la joven comenzó a reaccionar. Poco después, el médico volvió con la serpiente colgando muerta de un palo. «¿Es esta la que vieron junto a vuestra ama?», preguntó. «Sí, fue esa misma», respondieron todas. «Esa es sin duda la criatura horrible. Entonces fue un gran alivio haber llegado a tiempo», dijo el médico. «Esa serpiente es muy venenosa. Me temo que la joven habría muerto si no hubiera recibido el remedio. Pero veo que empieza a reaccionar. La medicina ya está haciendo efecto». Al oír la voz del joven, O-Singe abrió los ojos, se incorporó lentamente y, con voz débil pero clara, preguntó: «Señor, ¿puedo saber el nombre de quien me ha salvado la vida?». El joven médico no respondió a la pregunta de O-Singe, pero en su rostro apareció una leve sonrisa de satisfacción. Luego hizo una reverencia profunda y respetuosa, como solo un japonés sabe hacer. Sin decir una palabra más, se alejó con humildad, perdiéndose entre la niebla espesa que suele cubrir el valle de Shimizu en las tardes de primavera. Las 4 doncellas ayudaron a su señora a regresar, aunque en realidad ella ya se sentía mucho mejor. La medicina había surtido efecto y sus fuerzas estaban casi por completo recuperadas. Los padres de O-Singe se mostraron profundamente agradecidos por su recuperación. Sin embargo, nadie sabía quién era aquel misterioso joven, salvo una persona, la leal sirvienta Matsu. Durante los 4 días siguientes, O-Singe se mantuvo en buen estado, pero al llegar el 5.º día, comenzó a sentirse extraña. Permanecía en cama sin querer hablar con nadie. No mostraba síntomas claros de enfermedad, no tenía fiebre, pero apenas dormía y pasaba las horas en silencio, perdida en sus pensamientos. Ni su padre ni su madre podían entender qué le ocurría. Consultaron a numerosos médicos, algunos incluso venidos desde la capital, pero ninguno logró dar con la causa de su mal. Todos coincidían en que su salud se debilitaba día con día. Asano Senbei, su padre y jefe del clan, sufría en silencio. Lo habían intentado todo para curarla, sin éxito. Fue entonces cuando la sirvienta Matsu pidió hablar con él. Aunque no era habitual que un noble de su rango escuchara a una sirvienta, Senbei sabía cuánto quería Matsu a su hija y cuán fiel le era. Por eso aceptó recibirla. «Señor», dijo Matsu con firmeza, «si me lo permite, iré en busca de un médico que sí pueda curarla. Os doy mi palabra». «¿Y dónde podrías encontrar a alguien así?», respondió Senbei con escepticismo. «Hemos traído a los mejores médicos de la provincia, incluso de la capital. ¿A quién más podrías recurrir?». «Mi señor», respondió Matsu con firmeza, «la enfermedad que aflige a mi señora no puede curarse con medicinas, ni aunque bebiera frascos enteros. En estos casos, los doctores poco pueden hacer. Pero conozco a uno que sí puede sanarla. El mal que la consume nace del corazón. Desde el día en que aquel joven le salvó la vida, sufre por amor». Entonces Matsu contó lo ocurrido durante la excursión al valle. O-Singe les había pedido a sus sirvientas que no dijeran nada, por miedo a que no les permitieran volver nunca más al Pozo de las Violetas. «¿Cómo se llama ese médico?», preguntó Asano Senbei. «¿Quién es y cómo lo conoces, muchacha?». «Se trata del doctor Yoshizawa», dijo Matsu. «Es un joven apuesto, de buenos modales y corazón noble. Pero su origen es humilde, pues pertenece a una clase marginada, considerada impura por nuestras viejas tradiciones. Señor, le ruego que no penséis mal de él. A pesar de su origen, se comporta con la dignidad de un samurái.
Ha salvado la vida de vuestra hija y ella lo ama sinceramente. La única cura posible es que permita usted que se casen. La madre de Osinje escuchó todo con el alma encogida. Ella comprendía bien ese tipo de dolor, quizás por experiencia propia. Rompió en llanto y se volvió hacia su esposo. «Mi señor y esposo mío», le dijo con tristeza, «estoy tan afligida como vos por esta situación, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo nuestra hija se apaga. Permítanos al menos investigar al joven que ha robado su corazón. Tal vez podamos llegar a aceptarlo como parte de nuestra familia. Después de todo, es tradición realizar averiguaciones antes de cualquier decisión. Ese proceso llevará varios días, y tal vez en ese tiempo nuestra hija se recupere lo suficiente para aceptar lo que debemos decidir, sea cual sea el desenlace». Senbei aceptó la propuesta, y Matsu le prometió guardar silencio sobre su conversación. Poco después, la madre de Osinje habló con su hija. Le explicó que, aunque su padre aún no había dado su aprobación para el matrimonio, se había accedido a investigar al joven Yoshizawa. Al escuchar estas palabras, Osinje volvió a probar bocado por primera vez en días y comenzó a recuperar fuerzas. 10 días después, acompañada por su madre, fue llamada ante su padre. «Hija mía», dijo Senbei con tono grave, «he hecho averiguaciones muy cuidadosas sobre el joven Yoshizawa. Me duele profundamente decirte que no puedo permitir tu matrimonio con alguien de su origen. Aunque se trate de un hombre virtuoso, es un marginado, alguien nacido en la casta más baja. Como cabeza de la familia Asano, debo decirte que esa unión es imposible. No quiero que se vuelva a hablar de este asunto». Nadie se atrevió a contradecirlo. En Japón, la palabra del jefe de familia es ley. La pobre Osinje hizo una reverencia en silencio y se retiró a sus habitaciones, donde lloró desconsolada. Matsu, fiel como siempre, hizo todo lo posible por consolarla, pero no logró calmar su dolor. A la mañana siguiente, la casa entera despertó con una noticia que los dejó sin aliento. Osinje había desaparecido. Buscaron por todas partes. Yoshizawa, enterado de lo ocurrido, se unió de inmediato a la búsqueda. Pero pasaron los días sin rastro de ella. Fue hasta el tercer día cuando uno de los hombres que rastreaban la zona miró dentro del Pozo de las Violetas, y allí, flotando en el agua, yacía el cuerpo de la joven. 2 días más tarde fue enterrada con honores. Esa misma tarde, el doctor Yoshizawa se acercó al pozo y se arrojó en él. Se cuenta que, hasta hoy en nuestros días, en las noches húmedas y cargadas de tormenta, hay quienes han visto el espíritu de Osinje flotando sobre el Pozo de las Violetas. Y algunos aseguran haber oído, desde lo más profundo del valle de Chimizutani, el llanto de un joven que no quiso vivir sin ella. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.